En este hermoso día reciban un muy cordial saludo y un abrazo. Y doy gracias a Dios porque hoy nos permite continuar con nuestra 25ª reflexión sobre el libro de los Efesios. Y vamos a poner nuestra atención en los versículos 19 y 20 del capítulo 2 de este libro, que dice de la siguiente manera: Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En los jueves anteriores mencionamos la gran enemistad que existía entre los judíos y gentiles, y que por medio de los sufrimientos de Cristo en la cruz del Calvario se logró una doble reconciliación. Primero de los judíos y gentiles con Dios, y luego como resultado de ello hubo una reconciliación entre ambos al tener un acceso en un espíritu al Padre, con lo que cesó toda la enemistad entre estos dos grupos. Pero vayamos ahora al versículo 19 que dice: Así que ya no sois extranjeros y forasteros, sino que sois conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Este versículo 19 hace referencia a las diferencias que hubo entre estos dos grupos y utiliza 3 calificativos para referirse a los gentiles convertidos en Éfeso, y les llamó, en primer lugar, dice: Así que ya no sois extranjeros y forasteros. ¿Por qué les llama extranjeros y forasteros? Porque la mayoría de los que se hicieron cristianos en Éfeso eran gentiles, por lo que los judíos los consideraban como extranjeros, como si fueran ciudadanos de otra nación. Y en la segunda frase de este versículo dice, en contraposición, sino que sois conciudadanos de los santos. ¿Y a qué ciudadanía se refiere? A la ciudadanía en el reino de los cielos, como dice Filipenses 3:20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. F.F. Bruce dijo, en cuanto a esta ciudadanía, todos los gentiles recibieron los privilegios cívicos del pueblo de Dios por un derecho otorgado divinamente. Y es exactamente lo mismo que ocurre hoy en día con todos los creyentes en Cristo, que ahora formamos parte del pueblo de Dios. Ahora bien, aquí dice conciudadanos de los santos. ¿A quiénes se refiere como santos? En el Antiguo Testamento, la palabra que se traduce del hebreo como santos también significa apartados, separados del mundo y consagrados a Dios. Y estaba reservada solo para los judíos como pueblo de su posesión. Pero ahora, tanto los gentiles como los judíos estamos incluidos en el pueblo santo de Dios. Y la segunda parte de este versículo dice, y miembros de la familia de Dios. Ahora bien, el segundo calificativo que reciben los gentiles por medio de una nueva metáfora más íntima es que se les llama miembros de la familia de Dios. Y la familia es la unidad más íntima que pertenece al reino de Dios, por lo que el término miembros de la familia es un término más cariñoso que el de conciudadanos. Y formar parte del reino de los cielos es una cosa, pero ser parte de la familia celestial es otra. Y aquí a todos los gentiles no solo se les llama conciudadanos del reino de Dios, sino que se les considera también como hijos de una sola familia. Es decir, miembros en pleno derecho de la familia de Dios. Sobre la misma base, fíjense bien, que la de los hijos naturales de Abraham. Y algo grandioso es que todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo podemos entrar en la familia de Dios y gracias a la obra de Cristo. Es decir, todos los creyentes en Cristo Jesús, en el mundo entero, sin importar la raza, nacionalidad,
heredamos tres cosas. Uno, las bendiciones prometidas al creyente Abraham, en Gálatas 3:9. Dos, somos ciudadanos de la ciudad bien fundada que Abraham esperaba y que Hebreos 11:10 describe de la siguiente manera. La ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y en tercer lugar, además, somos también miembros de la familia de Dios. Pero vayamos ahora al versículo 20, donde encontramos una nueva metáfora donde se compara ahora al pueblo de Dios con un edificio en un sentido arquitectónico. Y este versículo dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y en este versículo se nos habla de dos cosas: de un fundamento y dos, de la principal piedra del ángulo. Ahora bien, ¿qué significa la primera frase de este versículo 20? Que dice que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. F. Bruce dijo que aun y cuando los apóstoles y profetas fueron sin duda alguna el fundamento de la iglesia, para ser edificados lo importante es apegarse firmemente a las enseñanzas de los apóstoles. Y la mejor evidencia de que estamos edificando sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Vayamos ahora a la segunda parte de este versículo que dice: siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Armitage Robinson dijo que en estos versículos tenemos una metáfora hermosa, donde las piedras son personas. Las piedras fundamentales son los apóstoles y profetas. Y la piedra principal, la más importante de todas, la piedra angular, es Jesucristo mismo. Después de mencionar el fundamento, aquí dice que Cristo es la principal piedra del ángulo. Y al llamar a Cristo la piedra angular se refiere a la parte de los cimientos por medio de la cual todo el edificio adquiere una excelencia. Una piedra angular de un edificio era parte de los cimientos y por lo tanto soportaba toda la superestructura, y en aquel entonces se colocaba en esquina formada por la unión de dos muros primarios. Y esta piedra fijaba la posición de estos muros y de los que cruzaban en el resto del edificio. Por lo tanto, la piedra angular era de una importancia crucial para un edificio y una parte indispensable de los cimientos. Además, la piedra angular se cortaba de antemano y no solo unía la estructura cuando finalmente se colocaba en su lugar, sino que también servía como una piedra de prueba para mostrar si el edificio se estaba construyendo según las especificaciones del arquitecto. Ayudaba a mantener el edificio en pie y también a mantenerlo en línea. Por ello, en el templo de Jerusalén tenía piedras angulares macizas. Y en las excavaciones del templo de Jerusalén, en la excavación del muro sur del área del santuario, se encontró un bloque de piedra antiguo que medía alrededor de 12 metros de largo. Ahora bien, este versículo confirma la superioridad de Cristo, ya que Cristo Él es parte del cuerpo que Él crea, porque Él es la cabeza. Él es parte de la casa porque Él la funda, pero no solo esto, sino que también es su piedra angular. Concluyo: los creyentes, como piedras vivas que somos, debemos vivir nuestras vidas en conformidad con la voluntad de la piedra angular que es Cristo. Por eso, 1 de Pedro 2:5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y F. Bruce dijo: cuando vivíamos alejados de Dios,
en tiniebla y oscuridad, cuando éramos enemigos de Dios, podemos apreciar mejor las abundantes riquezas de su gracia y valorar en toda su dimensión su gracia infinita que nos ha dado el grandísimo privilegio de ser uno, conciudadanos de los santos, y dos, nos ha concedido ser miembros de la familia de Dios. Amén.